Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy continuamos esta ronda de charlas un poco distintas que tenía reservada para el verano. En el episodio 323 hablamos sobre felicidad con Álvaro Sánchez, en el 324 sobre el poder de la escritura, de tener un diario con Isra Bravo, y hoy tengo la suerte de entrevistar a Emilio del Río, una de las personas que más sabe sobre los autores clásicos grecorromanos. Emilio es autor de varios libros, como Locos por los Clásicos, que es su obra más reciente, es doctor en Filología Latina, colaborador en varios programas de radio, director general de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid y muchas más cosas. El currículo de Emilio es muy extenso, como lo es también su conocimiento sobre las grandes ideas clásicas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Empezaremos por el inicio de la literatura, por las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Hablamos después de las fábulas de Esopo y de lo que nos enseñan. También del inicio de la filosofía con Sócrates y Platón. Hablamos de Plutarco, uno de los más grandes historiadores. Veremos también qué figuras femeninas destacan en este periodo y hablaremos, por supuesto, de los estoicos, de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio y de cómo sus ideas siguen estando tan vigentes 2000 años después. Y empiezo con una confesión, y es que como ingeniero, como amante de la tecnología y de la ciencia, no le prestaba mucha atención a las humanidades de joven. Me parecía todo poco práctico, poco útil, pero con el tiempo me he dado cuenta de lo importante que es tener al menos ciertas nociones, cierta base, ¿no?, de las grandes ideas clásicas, de la filosofía, etc. Quizás no tanto como se enseñan en la escuela, seguramente, pero sí con una visión más práctica y como guías para nuestra vida. Tanto si estas ideas te parecen atractivas como si no, te recomiendo de verdad escuchar el episodio porque en menos de una hora hacemos un recorrido de cientos de años y resumimos algunos de los grandes mensajes y del gran legado que nos llega de los clásicos. Antes de pasar a la entrevista, te recuerdo que hemos lanzado el desafío de 6 semanas, que empieza el 5 de septiembre. Son 6 semanas para aprender los aspectos básicos sobre nutrición y entrenamiento, con planes específicos para cambiar tus hábitos de una vez por todas. Si quieres saber más y aprovechar el descuento que está disponible hasta el 31 de agosto, vete a fitnessrevolucionario.com/T6S, 6 con número de desafío 6 semanas, fitnessrevolucionario.com/T6S, y no olvides visitar también las páginas de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas energéticas en base a comida real, un creamer para el café en base a colágeno y triglicéridos de cadena media, que es Elixir, una creatina con electrolitos llamada Savia y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, son especialistas en aceites CBD de calidad, en suplementos y cosméticos en base a cannabis con multitud de propiedades. Para saber más, visita sus páginas paleobull.com y webotanics.com, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, nos adentramos en el mundo de los clásicos de la mano de Emilio del Río. Bienvenido al podcast, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Encantado de estar contigo y en este podcast, ¿no?, que tanta audiencia tiene. Así que mucho gusto. Igualmente, un placer contar contigo. Sé que es un tema distinto, ¿no? Bueno, la gente me ha escuchado mucho hablar sobre estoicismo y, de hecho, hoy van a encontrar nombres conocidos como Séneca o Marco Aurelio. Pero creo que podemos aprender muchas más cosas que estoicismo mirando al pasado, mirando a la cuna de nuestra cultura, ¿no? Al menos de la cultura literaria, que es también un reflejo, yo creo, de lo que somos, ¿no?, de lo que pensamos, y es muy interesante pues ver cómo van evolucionando las ideas a través de los siglos. Uh-huh. Y quería empezar por una de las primeras obras conocidas, ¿no? Nos remontamos hace unos 2700 años, nos encontramos ahí la Ilíada y la Odisea. Cuéntanos, ¿qué narran estas historias y por qué son tan relevantes? Bueno, hay un momento mágico de la humanidad en el que hay unos tipos que crean todas las formas de comunicación que después se han mantenido y que son, pues, todas: la novela, la poesía, la filosofía, la oratoria, la historia, la fábula, la sátira, el cuento, hasta el periodismo. Y ese es el momento de los autores griegos y latinos. Y el primero de todos ellos es Homero, que escribe 2 obras maravillosas, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada recoge un episodio de la guerra de Troya y cuenta parte de la guerra de Troya. Claro, todo el contexto ya se lo sabían los lectores de aquella época. Claro. Pero en realidad, aunque parezca que es una obra sobre batallas, es una obra sobre la condición humana. Son 24 cantos. Termina con Príamo, el rey de Troya, visitando la tienda de Aquiles, que ha matado a su hijo, a Héctor, y que no entrega el cadáver ni lo entierra. Eso para los
los clásicos era algo absolutamente sagrado, ¿no? Y entonces ese es uno de los momentos mágicos de la historia de la literatura universal. Se encuentran los dos en la tienda, se abrazan, lloran, porque Príamo le habla de su padre, a Aquiles, y de Patroclo, y le habla también de Héctor, de su propio hijo, al que el otro ha matado, que ha matado además a casi todos los hijos, ¿no? de Príamo, y se abrazan y se reconocen en el dolor, saben que van a morir poco después en el campo, uno en el campo de batalla, el otro cuando los griegos, después de lo del caballo y tal, entren en Troya, lo destruyan y tal, y conquisten la ciudad. Y por eso, y en realidad toda la obra va destinada, ¿no? Tiene un fin que es ese encuentro, ¿no? O sea, la Ilíada no es una historia de buenos y malos. Todos son grandes, todos, los griegos y los troyanos, ¿no? Y es el reconocimiento del dolor del otro. Hay una frase que se le atribuye a Maimónides, este médico judío hispano de Córdoba, de comienzos del 12, que dice: Dios, haz que en el que sufre yo vea siempre a un ser humano. Y sobre esto, sobre el dolor que forma parte de la naturaleza humana, va la Ilíada, más allá de que es una obra fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de las historias que cuentan. Como dice un gran poeta y amigo, Luis Alberto de Cuenca, la Ilíada es la primera de las historias, porque es la primera de las obras de la literatura universal, la que al penetrar en lo humano de los héroes míticos nos hace entender de otra manera más profunda el mundo que nos rodea y a nosotros mismos, es decir, nuestra condición humana. Esto por un lado, y por otro, la Odisea de Homero, que son las aventuras que le suceden a Ulises, que en griego es Odiseo, por eso se llama la obra La Odisea, al volver, precisamente después de la conquista de Troya, al volver a su casa, a su reino en Ítaca. Y bueno, las historias que cuenta son fascinantes, ¿no? Nosotros, los humanos, tenemos la necesidad de que nos cuenten historias. Esto está desde que vivíamos en las cavernas. Y entonces unos cuantos de la tribu se iban a cazar y al volver de la caza dibujaban en el interior de la caverna lo que habían, cuando todavía había bisontes, por ejemplo, en Europa, ¿no? Antes de la época glaciar, y entonces contaban también las cosas que habían visto, y esto lo adornaban, porque está también en nuestra condición humana. Necesitamos contarnos historias, está casi en nuestro ADN. Bueno, Marcos, lo hemos visto ahora con la pandemia, que nos ha salvado de volvernos un poco más locos de lo que estamos, que ya de serie venimos tocados. Durante los meses duros del confinamiento, nos ha salvado tu libro y nos ha salvado las historias, la literatura, el cine, las series, la música. Contar historias. Esto está en nuestro mapa genético. Necesitamos que nos cuenten historias. Y la Odisea cuenta historias fantásticas, maravillosas. El Cíclope, Circe, que convierte a los compañeros de Ulises en cerdos. En fin, el descenso al Hades de Ulises, que pocos han ido al otro mundo y han vuelto al de los vivos, para al final regresar, ¿no?, a Ítaca. Pero más allá de las historias fantásticas y maravillosas que cuentan, que han dado lugar pues a tantas recreaciones en todo el arte, en la literatura, la música occidental, el viaje de Ulises es la metáfora del viaje de la vida. Esto lo captó muy bien Cavafis en su poema Viaje a Ítaca, cuando dice: y si la encuentras, pobre Ítaca, no se burló de ti, tan sabio como volviste, tan experimentado, bien habrás entendido el significado de las Ítacas. Si hay un símbolo del ser humano en su viaje interior y en el siempre incierto viaje de la vida con las sirenas y con los cíclopes, ese es el viaje de Ulises en la Odisea de Homero. Y es lo que inspira después el famoso viaje del héroe, ¿no?, como gran arco narrativo que se repite en un sinfín de historias, incluidas sagas como La Guerra de las Galaxias, que es otro ejemplo típico. Y como decías, los humanos siempre hemos contado historias, es parte de nuestro ADN, pero estas historias como que marcaron la transición de la tradición oral a la escritura, ¿no? Y con estas obras, especialmente la Ilíada, empieza la novela como la conocemos ahora, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la Ilíada y la Odisea son dos grandes poemas épicos de miles de versos, pero bueno, ahora serían una novela, ¿no? Hay un momento también mágico en el que se pasa de la literatura oral a la literatura escrita, y ese es el momento de la Ilíada y la Odisea, que en su composición tienen muchas características de la literatura oral. Recordamos siempre mejor el verso que la prosa, ¿no?
Por eso están escritas en verso. Recordamos mejor si tiene un determinado tipo de ritmo, ¿no? Por eso tienen ese tipo de ritmo también, ¿no? De hecho, algunos hasta discuten que existiera Homero, ¿no? Yeah. Y hablan de un recopilador de las historias. Bueno, nos gusta pensar que existió un tipo que se llamaba Homero que puso por escrito estas historias que se iban transmitiendo de generación en generación hasta que se fijaron por escrito, ¿no? Estas historias fascinantes. Fíjate qué metáfora la de las sirenas, cuando Ulises hace que sus marineros se tapen los oídos, a él lo encadenan al mástil para poder oír el canto de las sirenas y de esta forma, al no escucharlas el resto de los marineros, poder atravesar el estrecho, ¿no? Desde el que las sirenas atraían con su canto a los marineros, chocaban en la costa y los devoraban después, ¿no? Eso es una metáfora del conocimiento. Sí, hay muchas interpretaciones de eso. Se han hecho tantas interpretaciones, ¿no? Claro, las lecciones morales, las enseñanzas, las interpretaciones para la vida, los clásicos las hacían con historias, con mitos, con relatos. Ahora le llaman a esto storytelling, ¿no? Esto es la narratio de la comunicación clásica. Yo que soy profe de eso en la universidad, eso es la narratio, lo decían siempre, hay que contarlo todo con una historia. Y un buen ejemplo de eso son las fábulas, ¿no? Así que pasemos de las primeras novelas a las primeras fábulas, al menos las primeras fábulas escritas, porque seguro que también se habían contado durante miles de años, ¿no? Antes de que hubiera registro. Y como primer fabulista que dejó, pues eso, registro escrito, encontramos a Esopo. ¿Por qué son tan famosas sus fábulas y qué perseguían estas historias? Ese capítulo lo he titulado en Locos por los Clásicos, Hola mi amor, yo soy tu lobo, por la letra de... Por cierto, que la letra es del poeta y helenista y gran amigo Luis Alberto de Cuenca, cantada en la canción Caperucita Feroz por la Orquesta Mondragón. Cuando le da la vuelta al cuento, dice: yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Bueno, se titula así a propósito de algo con lo que la humanidad nos hemos educado durante miles de años, que son las fábulas. Esas historias cortas, protagonizadas por animales, que tienen moralejas para la vida. En realidad, toda la literatura es literatura de autoayuda, lo digo siempre, toda, porque te sirve para la vida. Pero las hay que son especialmente autoayuda, como puede ser Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, Epicteto. Y por ejemplo, las fábulas de Esopo. Las fábulas son literatura para la vida, son historias de autoayuda protagonizadas por animales que todas tienen una moraleja, ¿no? Por ejemplo, la del cuervo y la zorra. El propio Esopo dice: esta es una lección para los tontos. Lo dice así hace 2800 años, ¿no? Para los bocazas y engreídos, ¿no? Es la fábula esta que todos recordamos, ¿no? Hay un cuervo que está con un trozo de carne en un árbol, la zorra lo ve, quiere la carne porque además tiene mucha hambre y dice: ¿y qué voy a hacer? Y dice, pues empieza a elogiarlo. ¡Ay, pero cómo eres, cuervo, qué guapo! Y mira que es horrible el cuervo, ¿no? Con respecto al resto de pájaros y qué bien proporcionado estás, para nada. Y dice: tendrías que ser el rey de las aves. Y bueno, me encantaría oírte cantar, porque tiene que ser tu canto una maravilla. Y el otro se deja elogiar, se le cae el trozo de carne y se lo lleva la zorra diciendo: si tuvieras también juicio, cuervo, no te faltaría nada para ser el rey de las aves. Es que es buenísima, ¿no? Además que nos deja una enseñanza en muy poco tiempo, ¿no? Y muy cortitas, sí, muy cortitas. Es pensamiento Twitter, Instagram, ¿sabes? Un poco, no es una obra de 10.000 versos, como pues se lo decía, que es maravillosa, por otra parte también, pero no tiene que ver, no. Estos son lecciones en pitoritas, ¿no? Y me parece genial que sean animales los que dan lecciones a los humanos. Porque estas fábulas de autoayuda, estas fábulas para la vida, están protagonizadas por animales. Me parece absolutamente genial y son fascinantes, ¿no? O la del el pastor y el lobo, ¿no? Muchas veces diciendo: venía el lobo, dale, y luego no venía, y luego cuando viene de verdad no le hacen caso. Dice: eso les pasa a los mentirosos, en fin. Bueno. Sí, de que nadie crea un mentiroso que cuente la verdad. Claro. ¿No? O, por ejemplo, la famosa de la tortuga y la liebre, ¿no? Que nos habla un poco del poder de la perseverancia. Esa es genial. Castiga por un lado la chulería. Los dioses clásicos castigaban por encima de todo la soberbia, que en griego es la hibris, ¿no? Y reconocían la humildad. Humildad viene de humus, tierra, y exhumar, ¿no? Inhumar. Humildad es pisar la tierra. Qué bonito, ¿eh?
frente a los que se creen, como decimos, este se cree que está por encima de los demás. Soberbia viene de ahí, súper. Bueno, pues esto es otra lección fantástica, Marcos, la de la tortuga y la liebre. O sea, por un lado, la perseverancia, el trabajo constante, que supera incluso la propia naturaleza que tenga uno. La tortuga, que gana la liebre, pues la liebre va de sobrada, va de soberbia, de hibris, y al final no le da tiempo. Es una lección de vida extraordinaria, ¿no? Y luego las fábulas reconocen una realidad, o sea, no edulcoran la realidad. Dice, oye, la realidad es la que es. Hay desigualdades, hay gente poderosa, bueno, animales poderosos que ejercen el poder contra otros. Dice, pero con inteligencia, con perseverancia, con astucia, con bondad, conseguirás darle la vuelta a todo eso. Me parece unas lecciones de vida a las fábulas. Nosotros pensamos, hemos leído las de Samaniego, las de La Fontaine, pero es que Samaniego, nuestro paisano Samaniego La Fontaine, se basan en Esopo, se basan todas, y las fábulas medievales, todos, se basan todas en este griego de hace casi nada, 2700 años. Sí, más o menos fue contemporáneo, ¿no? Homero y Esopo. Sí, contemporáneo de Homero. En los comienzos de la literatura, primero está Homero y después está Esopo. Además, esas fábulas llegaron a la India con Alejandro Magno, y después nos vinieron traducidas a través del Panchatantra, pero son griegas. Qué bueno. Y todo esto sin internet, ¿eh? Exacto, sin internet ni teléfono, pero las buenas historias encontraron la manera de expandirse por el mundo. Avancemos unos cuantos cientos de años, al siglo IV a.C., más o menos, y nos encontramos ahí a Pericles y a su discurso fúnebre. Cuéntanos quién fue Pericles y qué importancia tuvo este discurso. Nos hemos dado un salto así pequeño en la historia de 400 años, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, hay un momento de la historia del mundo clásico, de Grecia, en el que los griegos han conseguido rechazar del todo a los persas, ¿no? Todos recordamos Maratón, Salamina, la batalla de las Termópilas, lo de 300. Los espartanos, los 300, ¿no? La película basada en el cómic de Frank Miller. Bueno, y entonces, ¿qué hacen una vez que han conseguido rechazar a los persas? Que hubiera cambiado la historia de la humanidad, claro, porque no tendríamos la mentalidad que tenemos a partir de los griegos y romanos, sino de los persas. Pues esto nos suena lo que hicieron los griegos. Empiezan a pelearse entre ellos y hay una guerra civil. Esto no suena. Entonces empiezan una guerra civil entre Atenas y Esparta, y todas las ciudades de todo el mundo griego se van con uno o con otro. Atenas era una democracia y Esparta era una autocracia y un régimen muy militarizado, ¿no? Y en ese momento, Tucídides, que es un historiador de Atenas del siglo IV, como bien decías, antes de Cristo, escribe la historia de la guerra del Peloponeso. El Peloponeso es la península, ¿no? De Grecia, que en realidad es una historia de la guerra civil. Y en ese contexto caen los primeros muertos atenienses defendiendo su régimen, la democracia, la libertad, y los atenienses dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces Pericles, que era el primer ministro de Atenas, dice, ¿cómo que qué hacemos? Vamos a defender la democracia y la libertad. Por esto se puede y debe arriesgar la vida. Algo que Cervantes dirá 2000 años después, en el Quijote. La libertad a Sancho, dice el Quijote a Sancho. Dice, por la libertad es el mejor don que los dioses dieron a los hombres, y por la libertad, Sancho, se puede y debe arriesgar la vida. Esto lo dice Tucídides, lo pone Tucídides en boca de Pericles, donde en ese discurso fúnebre por las personas que han caído, los primeros que han caído defendiendo a Atenas y la democracia, defiende la democracia. Es uno de los grandes discursos de la historia, que empieza diciendo una frase maravillosa. Dice, amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Porque tampoco hay que hacer muchas alaracas, ni mucho histrionismo con la belleza, ni con el conocimiento, ni la sabiduría. Creo que la modestia y la humildad son inherentes a la verdadera sabiduría, ¿no? Y entonces dice que nuestro régimen, el régimen democrático, es un régimen del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Que por eso merece la pena, como digo, arriesgar la vida, ¿no? Ahí habla de los peligros de la democracia, y atención, hace ahora 2400 años, dice Marcos, dice Pericles, que entre los peligros de la democracia están las noticias falsas. Pensamos que es un invento nuevo, pero siempre han estado ahí los demagogos y populistas, ¿no? Claro, ahora les llamamos fake news, y entonces critica la desinformación, critica a los demagogos, dice que poco importa a la mayoría la búsqueda de la verdad y cuánto más se inclinan por lo primero que encuentran, ¿no?
Bueno, y hay otro fascinante, que es una idea que retomará el que le escribía los discursos a Kennedy, Gore Vidal, el famoso novelista, además experto en mundo clásico, cuando dice en su toma de posesión el 20 de enero del 61, no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Esto está en Tucídides, está en esta obra. Pericles dice, tengo para mí, en efecto, una ciudad que progrese colectivamente, resulta más útil a los particulares que otra que tenga prosperidad en cada uno de sus ciudadanos, pero que se esté arruinando como Estado. Dice, porque un hombre cuyos asuntos particulares van bien, si su patria es destruida, él se va a la ruina con ella. Mientras que aquel que es desafortunado en una ciudad afortunada se salva mucho más fácilmente. Qué bonito, ¿no? Es que nos tendríamos que preguntar cada mañana a todos, de verdad, ¿qué podemos hacer por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, por nuestro país? Sin duda. Y hay otra reflexión aquí, ¿no? En el sentido de que uno pensaría que en esa época pues solo lucharían por territorio y por recursos, pero no, vemos que luchaban y que morían ya por defender ideas. Y de hecho esta idea de la democracia después desapareció por miles de años y no se ha recuperado hasta hace relativamente poco, ¿no? O bueno, hay muchos sitios que todavía no ha llegado. Bueno, eso es otra de las grandes lecciones de los clásicos, Marcos, porque nos pensamos, y más en nuestra época, que todo es indefinido, ¿no? Sí. Tenemos una idea del progreso indefinido, de la democracia indefinida. Oye, es todo muy frágil. O sea, la democracia es muy frágil. La humanidad dejó de votar antes de... cuando acaba la República, con Julio César más o menos, ¿no? Y tardó en votar 1700 años, otra vez. Y ojo, en algunos países hemos tardado en votar 2000 años, En algunos países que han dado la democracia hemos visto incluso en nuestra época, no hace falta remontarse a miles de años, cómo han vuelto a regímenes poco democráticos, ¿no? Entonces, como dices, el progreso no está garantizado. ¿Quién nos iba a decir que la democracia moderna, el símbolo de la democracia moderna, que es el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no?, iba a ser asaltado hace 2 años? En base a fake news y populismos, ¿no? En base a fake news y a demagogos. Lo dice Tucídides, sí. O sea, como dice en la historia, no se repite, pero rima mucho. Bueno, hay un filósofo que luego se nacionalizó norteamericano, pero que es español, Santayana, que decía, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por otra parte, el progreso. El progreso es también muy frágil. Oye, ¿quién nos iba a decir que un microscópico virus de China nos iba a tener encerrados en casa 4 meses a todo el planeta y que nos iba a quitar 2 años de vida y que nos iba a cambiar nuestra manera de relacionarnos y de entenderlo todo? Y que ha puesto en riesgo nuestro progreso, nuestra forma de vida, nuestra civilización han estado en riesgo. O sea, si no es porque se adelantan las vacunas de 10 años a 1 y medio, estaríamos todavía medio encerrados, ¿eh? Cierto, como siempre ha ocurrido por otra parte, ¿no? Desde la peste antonina o la peste negra, pues han cambiado en gran parte el rumbo de la historia. Han cambiado el ritmo de la historia completamente. Sí, se relaciona con la caída de imperios, etcétera. O sea, qué frágil es todo, qué frágiles somos nosotros, nuestra sociedad también, el progreso. Por eso tenemos que implicarnos mucho todos en ello también. ¡Qué gran lección de los clásicos! Así es. Como dicen, hay que aprender de nuestros errores, pero mejor aprender de los errores de otros, ¿no? De los que han venido antes que nosotros en este caso. Bueno, hemos hablado del principio de las novelas, del principio de las fábulas, de los primeros grandes historiadores, y tenemos, por supuesto, que hablar del principio de la filosofía, y aquí podríamos mencionar a Sócrates, pero sobre todo a Platón, el Adán filosófico, como algunos le llaman, fundador de la Academia de Atenas, que estuvo operativa por casi 1000 años, y seguimos en el año 400 a.C., más o menos. ¿Cuál es la importancia de Platón y de su obra La República? Es que te das cuenta que vamos pasando de uno en otro, pero es que son todos gigantes. O sea, ahora Platón es otro gigante de la cultura universal, no solamente europea, universal. Decía, creo que era Hegel, ¿no?, que decía que toda la filosofía europea no son sino comentarios a Platón. Eso es buenísimo, ¿no? Emilio Lledó, nuestro filósofo, dice que Platón es nuestro Adán filosófico, es el primero, ¿no? Es también ese momento mágico en el que se sientan las bases del pensamiento racional, de la filosofía, y ahí está Platón. Y por cierto, la filosofía no surge dando clase, no surge en una conferencia, no surge dando tostones, ni sermones, ni homilías. No. Surge en torno a una mesa, unos amigos que cenan, que beben algo de vino, a veces demasiado, que dialogan. Por eso las obras de Platón se conocen como los diálogos de Platón, ¿no? Y en torno a esos diálogos surge el conocimiento y la filosofía. ¡Qué gran lección!, ¿eh? O sea, somos animales sociales. Necesitamos estar con los demás. Lo hemos visto también en el confinamiento, ¿eh?
Lo hemos visto, necesitábamos estar con nuestros amigos. Entonces, en torno a ese contacto con los demás, o sea, un tipo no se encierra en una caverna y piensa. Un tipo se sienta con otros, toma algo de vino, como digo, en una cena, y entonces hablan y surge la filosofía. Eso me parece maravilloso. Y bueno, y ahí es donde Platón reflexiona de una forma maravillosa sobre el bien, sobre el mal, sobre el amor, sobre la forma de gobierno ideal, sobre la vida, sobre todo. Por ejemplo, cuando explica el amor, lo explica, por cierto, como decía, con historias, con mitos, no mete tostones, no mete rollazos. Explica un mito según el cual los humanos éramos al principio redondos y teníamos 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas y 2 órganos sexuales. En nuestra soberbia, la soberbia, quisimos asaltar los cielos. Y entonces los dioses dijeron, pero bueno, es que se han pensado estos, vamos a matarlos. Y Zeus, que para algo es el jefe de los dioses, dice, no, que si los matamos, ¿quién nos va a ofrecer sacrificios? Los voy a cortar por la mitad y así se van a enterar de lo que vale un peine. Nos cortan por la mitad, le dice Apolo, y arregla un poco lo de los órganos sexuales. Entonces, por eso nos pasamos la vida buscando a nuestra otra mitad originaria. Qué bonito, ¿no? Atención. Hemos progresado mucho en la técnica, en la ciencia, en la higiene, en la salud. Hemos progresado, bueno, en los últimos años, en el último siglo. Hasta entonces, mis abuelos de un pueblo de Soria, a mediados del 20 seguían arando con arado romano y seguían haciendo la trilla como los romanos, O sea, ojo, toda esta tecnología ha llegado, en muchos casos, avanzado el siglo XX. Bueno, en muchos otros no hemos avanzado e incluso hemos retrocedido, porque dice Platón, hace 2400 años dice, y estos seres humanos originarios que eran redondos, que tenían 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas, tenían 3 sexos. 3. Uno, éramos hombre-mujer. Nos parten por la mitad y por eso un hombre busca a una mujer o una mujer a un hombre. El segundo, eran hombre-hombre. Nos parten por la mitad y por eso un hombre busca a un hombre. Y el tercero, eran mujer-mujer. Nos parten por la mitad y por eso mujer busca mujer. ¿Cuánto le ha costado a la humanidad asumir esto? ¿Cuántos países no se asumen? O sea, que ya reconocían a las personas homosexuales mucho antes de que muchos países modernos. Sí. O el mito de la caverna de Platón, que es absolutamente fascinante, ¿no? Como Platón explica el origen del conocimiento con el mito de la caverna, según el cual los hombres, él pone el ejemplo, ¿no? Dice, es como si estuviéramos en una caverna al fondo, de espaldas al fondo de una caverna hacia abajo, para que nos hagamos una idea, O sea, no una caverna plana, sino que va bajando, que tienes que casi trepar para salir a la superficie. Y entonces están, además, de espaldas, esto es muy importante, a la luz que se ve afuera, arriba del todo. Y fuera hay un fuego y la luz, etcétera, y lo que se ve proyectado al fondo de la caverna es las sombras que se reflejan desde el exterior. Pero hay uno de los prisioneros se libera, están 2 prisioneros ahí, ¿no? Hay uno de los prisioneros se libera y llega a la caverna. Ve la luz del exterior, casi le ciega, pero en ese momento piensa en volver a la oscuridad, pero decide avanzar. Y dice, porque esto lo pone en bocas de Sócrates, ¿no? Y dice Sócrates, que era el maestro de Platón, dice que ese es el primer paso en la adquisición del conocimiento. Entonces este hombre que se ha liberado y que ha salido de la caverna sale al exterior, es muy complicada la ascensión, pero ve todo, ve la naturaleza, los árboles, los animales, las personas, las estrellas, la luna, el sol, y dice, ese mundo exterior es el de las ideas, el del conocimiento, es un mundo superior. Regresa al fondo de la caverna a toda velocidad para compartir lo que ha visto con el resto de los prisioneros y para ayudarles a subir al mundo real. No puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz del exterior, ya nada será igual. Y el resto de prisioneros no quieren acompañarle, porque piensan que el viaje le ha dañado. Y dice, estos prisioneros harán lo posible por evitar salir, incluso matando a quien quiera liberarlos. Pero hay algo de más actualidad. No mataríamos al que nos quitara esos instrumentos con los que nos entretenemos y somos felices en nuestra ignorancia. El lema del siglo de la Ilustración, un momento estelar de la humanidad, que diría Zweig, era en latín, sapere aude, atrévete a saber. Yo creo que el mito de la caverna de Platón, Marcos, sigue más vivo que nunca. Y además leer, por ejemplo, a Platón, es que es una cosa
entretenidísima, porque así uno escucha a Platón y le entran como temblores. Dice, joder, esto tiene que ser un coñazo, con perdón, que para qué. ¿Qué va? O sea, es buenísimo leerlo, es que lo cuenta todo con historias como esta, con mitos, con relatos, con narraciones y nos hace pensar. La buena filosofía nos hace pensar, ahora que hemos quitado en nuestro país la filosofía y el latín y el griego, un drama con respecto a otros países de la Unión Europea, porque en Francia, en Alemania, en Inglaterra, no digamos en Italia, se estudia mucho más latín y griego que aquí, que en España. O sea, somos una excepción para mal, porque vamos por detrás. Pero las humanidades clásicas nos ayudan a hacernos las preguntas. En un mundo en el que queremos que nos hagan la respuesta la tenemos que encontrar nosotros, pensando. Exacto, y creo que así se debería enseñar la filosofía. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la filosofía y la historia ahora, y de adolescente me parecía un rollo, ¿no? Porque se limitaban a darte 4 ideas de cada filósofo, sin conexión con el mundo actual, sin contexto, y así es muy difícil que estas ideas tan potentes te enganchen, ¿no? Porque estás eliminando precisamente esas historias que las rodean que son tan importantes. Esto que has dicho es fundamental. No estudiamos filosofía, estudiamos historia de la filosofía. No estudiamos literatura, estudiamos historia de literatura. Si lo que hay que hacer es leer las grandes obras de literatura en antologías, en fin, en resúmenes, y interpretarlas y compartirlas. Y con filosofía igual. Pero si lo que hay que hacer es leer a Platón, no estudiarse un tostón insoportable esquema sobre las ideas de Platón, que no, que lo que hay que hacer es leerlo. Si es maravilloso y divertido. Yo lo digo en el libro, es una de las cosas más entretenidas que hay. Luego volveremos a la filosofía, a los estoicos, porque otro aspecto que yo destaco del inicio de la filosofía es que intentaban dar recomendaciones para vivir mejor, o sea, eran filosofías prácticas, ¿no? Pero bueno, por seguir cierto orden cronológico, avancemos unos siglos, nos vamos ya al siglo I más o menos, y tenemos que hablar de uno de los grandes historiadores de la época, que era Plutarco. ¿Qué nos puedes decir de él y de su obra Vidas Paralelas? Bueno, Plutarco es un tipo también fascinante, que escribe escribió muchísimo. Vamos, no perdían el tiempo con otras cosas, pues se dedicaban a escribir, ¿no? No tenían tele. Ni Instagram tampoco. Instagram, yo estoy enganchado a Instagram, pero como no tenían, pues se dedicaban a leer y a escribir. Fue historiador, biógrafo, memorialista, viajero, incansable, además. Delegado de gobierno también, nuestro Trajano, el emperador hispano Trajano, 98 a 117, después de Cristo le nombró, digamos, delegado de gobierno de una región griega. Él era griego. Bueno, fíjate, en el Imperio Romano, toda la parte oriental del imperio, la parte de Grecia, Egipto, Asia Menor, todos era bilingüe, hablaban y escribían en griego. Oye, y sin ningún problema. Nosotros ahora nos volvemos locos con 2 idiomas. O sea, de verdad. Pero sí. ¿Por qué hay que excluir a ningún idioma? O sea, los que tengan otro que lo estudien. Pues sin marginar al primero, ¿sabes? En fin, claro. Bueno, esa es otra lección también. Y este ciudadano romano escribía todo en griego. Hablaba latín también, pero era de Grecia y ahí era la lengua predominante. Bueno, y entonces escriben las vidas paralelas, que son biografías de grandes personajes griegos y romanos, y los compara. Y lo bueno es que penetra, no solamente cuenta biografías, que siempre nos apasionan leer las vidas de los demás, porque eso es lo que te da la literatura, otras vidas, ¿no? Es como el cine, te da otras vidas más allá de la tuya, y lo que hace que trascendamos de nuestra propia existencia y que la superemos, y lo que nos permite también es viajar. Dice Sabater que leer es la forma más barata de viajar. Pues claro, te lees la Odisea de Homero y estás viajando. Viajando en la geografía y también en el tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, además de eso, Plutarco, además de escribir las vidas de otros que siempre nos interesan, en fin, como nos interesan ahora las revistas del corazón o el programa Corazón, que a mí me fascina, ¿no? Corazón. Pues Plutarco cuenta cotilleos también. Pero además de eso, no se queda en eso solo. Ojo, penetra en el alma humana. Por eso, en el Renacimiento, por ejemplo, fueron un bestseller absoluto, porque estaban hartos de las vidas de los santos, de esos martirios que son todos iguales y reales además. Claro, y entonces descubren las vidas paralelas de Plutarco y dicen, joder, personajes históricos, nos cuentan cosas interesantes y además nos sirve para la vida porque son ejemplos de lo que hay que hacer o de lo que no. Y entonces arrasa, ¿no? Y una de las que destaca es la biografía de Marco Antonio. Claro, son todas biografías de hombres en un mundo dominado por hombres. Perdón. Cómo ha sido la humanidad hasta ahora mismo y lo que nos queda. Porque la foto reciente de la cumbre de la OTAN en España, ¿cuántos hombres había? O mejor, más fácil, ¿cuántas mujeres había? 3. Y hombres, 20 y tantos. No sé cuántos hay en la OTAN, ¿no? ¿Cuántos? Pero 3 o 4 mujeres y todos los demás hombres. O sea, lo que hemos avanzado, sí, es verdad. Pero lo que nos queda todavía.
por avanzar. Bueno, entonces, esas biografías son solo de hombres. Hay una que es la de Marco Antonio, que es un personaje impresionante, con sus luces y con sus sombras, pero muy atrayente, pero la auténtica protagonista es Cleopatra. Y esto Shakespeare, que era un lince, que sabía latín en los dos sentidos, en el real y en el metafórico, que Shakespeare es infinito, es como nuestro Lope de Vega, son dos autores infinitos. Y Shakespeare ve la fuerza dramática y ¿qué hace? Escribir esa obra de teatro que titula Marco Antonio. No, la titula, basándose en Plutarco, incluso tomando frases literales de él, la titula Marco Antonio y Cleopatra. Y en esa obra se basará siglos después Mankiewicz para su famosa obra protagonizada por otra pareja mítica del cine, hablando de mitos, pues, bueno, en este caso son personajes reales, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra, pero son personajes reales ya que han pasado, que los hemos mitologizado, ¿no? Claro, de hecho no sé cuánto crees que hay de cierto y cuánto hay de mito en esta historia narrada por Plutarco. Bueno, no, nos fiamos, ¿no? Plutarco es muy anti-Cleopatra, porque sigue la doctrina de Augusto. Es que aquí se mezcla la política también, claro. O sea, Marco Antonio tiene una coalición con Augusto, se ha repartido el mundo romano y con otro que es un hombre de paja lépido, no es ni caso. Bueno, y entonces Augusto quiere hacerse con todo el poder y ¿qué hace? La relación que tiene Marco Antonio con Cleopatra, además Marco Antonio era un tipo muy populista, populista en el mal sentido además. Ya Cicerón avisaba de que era un peligro para la democracia, por eso cuando y llevaba razón Cicerón, le costó la cabeza, porque Marco Antonio le cortó la cabeza, pero llevaba razón, estos se cargaron la democracia romana. Bueno, ya se le había empezado a cargar Julio César, ¿no? Sí, antes Julio empieza, pero no lo consume, porque tenía una apariencia democrática la época, respeta al Senado todavía, tal, pero también Cicerón lo ve, dice, ojo que este viene a cargarse la República. De hecho, Julio César, cuando atraviesa el Rubicón, está dando un golpe de Estado, ¿no? Lo que pasa es que lo matan, y lo matan defendiendo a la República, O sea, Bruto, todos los que lo matan quieren volver a la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una guerra civil, ya Roma venía de otra guerra civil antes y está desangrado el mundo romano. Esto es otra lección muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Augusto lo ve claramente que era un lince político, un gran manipulador de opiniones. Es el primer gran propagandista de la historia. O sea, con la tele no sé lo que habría hecho, pero era un propagandista absoluto y manipulador total. Y entonces ve lo que pasa y ofrece al pueblo romano la paz. ¿A cambio de qué? De la libertad. ¿Y qué pasa con los romanos? Que se lo compran. ¿Hemos aprendido esto también? Bueno, y entonces quiere cargarse a Marco Antonio. Marco Antonio también hace lo que puede, en fin, pues no hace ni caso, en fin, tal. Augusto lo intenta, al principio le da a su hermana matrimonio, pero el otro nada, que solo quiere estar con Cleopatra, porque esa es la parte fascinante también de Marco Antonio, que lo deja todo, deja el poder de todo el mundo, que lo tenía compartido con Augusto, sí. Por una mujer. Y una mujer además que es Cleopatra, que es, oye, ahora que hablamos, y muy bien hablado del empoderamiento de las mujeres, Cleopatra representa el empoderamiento de la mujer. Una mujer culta, 8 idiomas, guapa, reina de Egipto, que favorece como nadie Alejandría como centro cultural del mundo, conocido. Que ya había tenido una gran influencia en el propio Julio César. Sí, bueno, ya primero se relaciona con Julio César, después con Marco Antonio, que hace lo que quiere, no tiene ningún prejuicio, ¿no? Y entonces Augusto plantea como un ataque al mundo romano por parte de la reina de Egipto la situación que está viviendo para poner a su favor a la opinión pública romana, ¿no? Y al final Marco Antonio piensa que en una batalla que hay entre Marco Antonio y Cleopatra por un lado contra Augusto por otro, piensa Marco Antonio que ha muerto Cleopatra, se suicida, Augusto va a hacer prisionera a Cleopatra y ella, antes de que Augusto la haga prisionera y se la lleve, la exhiba como botín de guerra en Roma, se suicida. O sea, eso es un momento dramático, tremendo, y que Shakespeare lo ve claramente y dice, ¿cómo? Pero aquí tengo una de las grandes obras de la historia del teatro, claro. Sí, sí. Y, en fin, y escribe esa obra apasionada y apasionante, con esa mujer formidable que representa el empoderamiento de las mujeres, que es Cleopatra. Sí, sí.
Bueno, pues he dejado para el final mis autores favoritos, los tres grandes estoicos de la época, ¿no? Empezando por Séneca. ¿Qué nos puedes decir de él? Dices, por ejemplo, que Séneca tenía ya pensamiento tuitero y que escribía en podcast. Creo que sé a qué te refieres, pero explícate. Esto lo digo siempre, ¿no? Que lo he dicho siempre en la radio, ¿no? En el programa que tengo en Radio 1, en Radio Nacional, con Pepa Fernández, una sección que se llama Verba Volant. Las palabras vuelan. O sea, que no lo digo ahora, lo digo desde hace 11 años que llevamos ya con el espacio. Que antes de que hubiera Twitter había pensamiento Twitter. Es decir, que antes ya se concentraba en unos cuantos caracteres lo que se quería decir. Eso no anula que después se desarrollen las ideas. Eso no anula los argumentos. Argumento es una palabra preciosa. Quiere decir sacar brillo a las ideas. Qué bonito, ¿eh? Literalmente. Eso no lo anula, son complementarios. Pero cuando hay gente que dice, no, es que Twitter, a ver, solo de Twitter no vive el hombre, ¿no? Pero Twitter condensa esa capacidad de concentrar en unos cuantos caracteres lo que quieres decir. Esto es el estoicismo. Tú que has escrito un libro fantástico, un bestseller sobre estoicismo, Marcos, ¿no? Y Séneca es uno de los grandes representantes del estoicismo, que por cierto, de las grandes corrientes filosóficas de Roma, era la corriente oficial. Como no puede ser de otra manera, porque si todos fueran cínicos, el Estado se destruiría. Si todos fueran epicúreos, ¿quién iba a defender las instituciones, no? Yo siempre digo esto, ¿no? Que el estoicismo triunfó porque era la filosofía más equilibrada y más práctica, ¿no? Cicerón, que era un ecléctico, decía que él era, como ciudadano romano, era estoico, en lo personal era epicúreo y de vez en cuando un poco cínico, pero no en el sentido de cinismo, sino de... Oye, de anarquía. Sí, esto Ortega se definía una vez como conservador de costumbres, liberal de ideología y anarquista de tendencia. Me parece genial. Entonces, sí, estoico desde el punto de vista ciudadano, epicúreo desde el punto de vista personal y un poco alocado de vez en cuando. Hacer una locura de vez en cuando y saltarse o sea, de una forma no grave, ¿no? Pero todo, irse a una playa, ¿sabes? Y con una guitarra, en fin, tal, yo qué sé, pues como pueda entender uno esa parte un poco alocada, no siempre, pero alguna vez. Sí, es parte de ese equilibrio. De hecho, el propio Séneca citaba con frecuencia a Epicurio y decía, a mí no me importa de dónde vengan las ideas mientras sean buenas, ¿no? Si me sirven para la vida, eso es, si me sirven para la vida, ya me valen, sí. Y entonces Séneca tiene ese pensamiento Twitter porque concentra en una frase lo que quiere decir, luego lo desarrolla, pero lo concentra, por ejemplo. Oye, en la vida tenemos que saber lo que queremos. Si no, nuestra vida se convierte en una pista de autos de choque. Nos damos golpes, ¿dónde vamos? Y Séneca, ¿qué escribe? Escribe, ningún viento es favorable a aquel que no sabe a dónde va. Es buenísimo. O sea, hay que la imperturbabilidad, ser imperturbable de las personas. Él dice del sabio. El sabio en el sentido del que ha pensado, del que ha reflexionado. No quiere decir escribir libros. Dice, y eso lo resume con el lema de los estoicos, ni esperanza ni miedo. O sea, Séneca habría sido ahora un tuitero de primera. Y entonces escriben sobre cosas, escriben manuales de autoayuda. O sea, escribe sobre la tranquilidad del espíritu, escribe sobre la vida, sobre la felicidad. Sobre la gestión del tiempo, ¿no? Y el valor del tiempo. Sobre la gestión del tiempo, exactamente, también. Parece de tan actualidad. Es que yo creo que los clásicos son muy actuales. Son de una radical actualidad. Sí, y creo que especialmente Séneca, ¿no? Quizás por escribir también, por pensar tanto cada frase, se da menos vueltas, por ejemplo, que Marco Aurelio, ¿no? También hay que entender que el libro, las meditaciones de Marco Aurelio, está escrito para sí mismo, era su diario personal, por eso es menos claro, yo creo, mientras que Séneca claramente escribía para una audiencia, ¿no? Con la que reflexionaba sobre temas de la naturaleza humana con los que seguimos lidiando, ¿no? Con el duelo, con la adversidad, con la tristeza, con las dudas de si perseguir más dinero o perseguir una vida más tranquila. Y 2000 años después, las recomendaciones de Séneca siguen igual de vigentes, ¿no? Esto que has dicho es muy importante. A mí me encanta Marco Aurelio, le dedico un capítulo en Locos por los Clásicos, pero la obra de Marco Aurelio, él la titula Meditaciones para mí mismo, ¿eh? O sea, él escribe para sí mismo, ojo. Bueno, fíjate, el capítulo de Marco Aurelio lo he titulado Autoayúdate, porque es que es verdad, es que es autoayuda en estado puro de la buena. Séneca escribe realmente para los demás. Porque cuando muere su padre, escribe una consolación a Elvia, a su madre, que es una reflexión sobre la vida y la muerte maravillosa. O sea, cómo afrontar la muerte con tranquilidad, con serenidad. O sea, lo que le da sentido a la vida es la muerte. Y además nos vamos a morir todos, ¿eh? Aquí no va a quedar ninguno. Luego tenemos que
que asumirlo de una con tranquilidad y con serenidad. O cuando escribe sobre la felicidad, que es otra de las grandes cuestiones de la vida. Oye, ¿qué es lo que buscamos? La felicidad, nos pasamos la vida buscando la felicidad. Que, por cierto, Groucho Marx decía que la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. Una pequeña mansión, eso es genial. Bueno, entonces Séneca escribe sobre la vida feliz. Y ahí escribe una idea que es la que da título a ese capítulo, que luego se encuentra en esa obra maravillosa también, deliciosa, que es El Principito de Saint-Exupéry, cuando dice lo esencial es invisible a los ojos. Y es que esto lo dice Séneca. Dice, te estás moviendo de un lado para otro, agitado, y resulta que lo tienes al lado. Y no lo ves. Hay otra frase también, otro episodio de los hermanos Marx que tiene que ver con esto, que viene muy al hilo. Porque le dice Groucho a su hermano, dice, rápido, démonos prisa. Y le contesta Harpo, dice, ¿por qué? Si no vamos a ningún sitio. Y le dice Groucho, por eso, acabemos cuanto antes. Es buenísimo. Entonces, oye, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos, no? ¿Qué es la felicidad? Dice Séneca, feliz es quien se contenta con lo presente, sea lo que sea, y quien valora lo que tiene. La vida feliz consiste en tener el espíritu libre. Es que es buenísimo. Habla de las virtudes, habla de la moderación, de la austeridad, de la templanza, de la mesura, de la generosidad, de la bondad. Hay una reivindicación de la bondad para la vida. Y además creo que es así. Claro que existe la maldad en la condición humana. Los clásicos reflejan la maldad. En las tragedias, por ejemplo, por eso tenían esa atracción, porque hay algo que nos atrae en la tragedia, que es representar la maldad, ¿no? Que habita en el alma humana. Eso es Medea, en fin, eso son las tragedias, ¿no? El horror de Medea, de Jasón, etcétera. Pero al final triunfa la bondad. Sí, a ver, no tiene buena prensa muchas veces, ¿no? Porque yo sí, mi saludo de WhatsApp es la bondad tiene premio. Yo cuando esto se lo digo a mis hijos me dicen, pero papá, alguno se piensa que eso es debilidad, la bondad. Digo, mira, lo bueno de la bondad es que también es un detector de gilipollas. Entonces, el que se piensa que la bondad es debilidad es un gilipollas. Con lo cual, como la vida es ancha, no hay por qué caminar al lado de estos. Apártate de esos. Sí. A ver, de hecho, en la teoría de juegos, la estrategia que optimiza resultados a largo plazo es primero fiarse, o sea, primero ser bueno y después responder como te responden, ¿no? O sea, pero de entrada confía, porque la mayoría de personas son buenas. Correcto. Pero, claro, si te traicionan, pues ya marcas a esa persona, ¿no? Para futuras interacciones. Hombre, correcto. Es decir, esta filosofía de los clásicos no quería decir que no tuvieran ejércitos para defenderse de los persas. Ojo, ¿eh? Eso es. Y Séneca lo decía también, ¿no? Si alguien te quiere hacer daño, estás en tu derecho de defenderte e incluso de debilitarle, pero hazlo sin ira, sin odio y de manera proporcionada. Eso es. La clave, dice Séneca, es no albergar odio cuando se contesta para defenderse o para corregir. Claro, obviamente. Exacto. Pues pasemos a otro gran estoico un poco posterior, Epicteto. Cuéntanos quién fue y cómo se convierte en sus escritos en un bestseller en la Europa de los siglos XVI y XVII. ¿Cómo se redescubrieron tanto tiempo después? En muchos casos, los autores clásicos nos han llegado, pero de pura chiripa, hasta nosotros, ¿eh? Y tenemos casos como el de Lucrecio, por ejemplo, que es otro autor absolutamente, pero fascinante. O Epicteto, este esclavo griego que escribe su manual, se titula así, Manual Enchiridion. Sí, que era del siglo II después de Cristo, lo escribe también en griego y escribe un manual, pero vamos, claramente de autoayuda, ¿no? Donde habla de en qué consiste la felicidad. Dice, no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada. La felicidad consiste en ser libre. No hay que tener miedo de la pobreza ni de la muerte. Hay que tener miedo del propio miedo. O sea, es que Epicteto tenía que ser lectura obligatoria en el bachillerato. Un texto, una antología de sus textos, ¿no? Defiende que para ser feliz solo hay un camino. No preocuparse por lo que no depende de nosotros. Esto es verdad. Churchill era un tío genial, decía, la mayor parte de la vida me la he pasado preocupándome por cosas que nunca han sucedido. Oye, es verdad. Bueno, es verdad, Marcos, ¿a que sí? Nos pasa a todos, incluso a los que pensamos, escribimos, reflexionamos sobre esto, que creo que hay una parte que hemos eliminado, ¿no? De no preocuparnos por lo que no depende de nosotros, pero siempre queda un poco. Y sobre todo ves a mucha gente que te rodea que dices, pero si esto, no sé si te va a pasar, pero carpe diem.
Es otra gran lección de los clásicos, ¿no? Horacio, ¿no? Carpe diem. O sea, busca el lado positivo de la vida. Que es como yo traduciría carpe diem, por cierto, ¿eh? Bueno, cambiando un poco de tema, y lo mencionabas antes, pero me parece interesante, y es que por desgracia la mujer no ha tenido un papel prominente en estas sociedades tan guerreras, tan jerárquicas, pero hubo también excepciones. Hablamos antes de Cleopatra, que gobernó Egipto, que tuvo una influencia, como decíamos, en Julio César, después en Marco Antonio. Además de Cleopatra, ¿qué otra figura femenina destacarías de nuestro pasado grecorromano y por qué? Bueno, la historia de la humanidad es una historia del dominio de los hombres sobre las mujeres. Como lo decíamos hace un momento, ¿no? Hasta nuestra época, en la que es verdad que se ha avanzado, es verdad y que queda todavía mucho por avanzar. Recuerdo nuevamente la foto de la OTAN, o cuántos presidentes de gobierno hay en el mundo occidental, hombres y cuántas mujeres, ¿no? Y lo que decimos, puestos en las empresas importantes, medianas, etcétera. Dicho esto, ha habido excepciones a lo largo de la historia, claro que sí, pero básicamente ha sido esto. Y el mundo clásico no es una excepción. En el libro hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque es verdad que en este contexto las mujeres tenían una presencia. Cleopatra es un ejemplo de ello. Safo, que tiene un capítulo también, Mujer contra Mujer se titula. Safo es una de las escritoras que más importancia han tenido en la historia de la literatura. O sea, toda la literatura posterior no se entiende. Ovidio, Catulo, o sea, Virgilio, todos los romanos, o sea, todo tiene una influencia extraordinaria. El propio Platón, el gran Platón, casi nada Platón, dice, las musas eran 9, ¿no? Las musas clásicas. Dice, las musas no son 9, son 10, porque hay que incluir a Safo. Casi nada, ¿eh? Tenemos mujeres romanas que escribieron también, se ha conservado, por ejemplo, los poemas de Sulpicia, que escribe porque Safo escribe sobre amor libre, sobre amor a hombres y a mujeres. De ahí viene Safo. En el siglo VI a.C., ¿no? Exactamente. Era, fíjate, hace 2600 años. Safo era de Lesbos. Bueno, el concepto de safismo, ¿no? Que es, bueno, lesbianas y bisexuales. Claro, y por eso ahora la homosexual es una palabra que se refiere a hombres y mujeres. Homo no es de hombre, es de homos en griego es igual, ¿no? Homonimia, decimos homógrafo. Entonces, homosexuales del mismo sexo. Pero bueno, ahora digamos a la homosexualidad femenina se le llama lesbianismo. ¿Por qué? Porque Safo era de Lesbos, de esa isla. Hay mujeres también como Sulpicia, una poeta romana de la que se han conservado unos poemas deliciosos sobre también amor libre. Dice, pero, o sea, que yo quiero estar con este chico, déjame en paz, le dice a su tío, había muerto su padre y su protector, que yo quiero estar con este chico, déjame, que no me quiero ir a la fiesta de tu cumpleaños al campo, que me quiero quedar en Roma con él, ¿no? Y dice, me da igual lo que diga la gente, si nos amamos, eso es lo verdadero. O sea, es que me parece tan actualidad. Las vueltas que hemos tenido que dar para llegar al mismo sitio. Exactamente, ¿no? Las vueltas que hemos tenido que dar para volver al mismo sitio. Dice literalmente, Marcos, dice Sulpicia hace 2000 años, la dignidad es que estemos juntos, que podamos amarnos. La dignidad es que estemos juntos, que podamos amarnos. Eso es la dignidad. La dignidad no es lo que murmuren los demás. La dignidad es amarse. Esa es la dignidad. San Agustín de Hipona, que era de África, escribe siglos después, dilige et quod vis fac, es decir, ama y haz lo que quieras. Una mujer, una poeta romana, hace 2000 años escribe, la dignidad es que estemos juntos, que podamos amarnos. Me parece de una radical modernidad. Hay más mujeres, Antígona, en este caso, mujeres míticas, ¿no? Es el personaje de la tragedia de Sófocles. Es una mujer que literalmente dice, me rebelo contra el poder de los hombres. Es increíble. O sea, Sófocles, 2600 años. O las heroídas de Ovidio. Ovidio, hay dos autores que penetran como pocos en el alma de la mujer a la hora de escribir, que son Ovidio, que escribió, el poeta latino del siglo I después de Cristo, que escribió un manual de ligar, y Augusto esto no lo puede permitir, está fundando un imperio, necesita unos valores conservadores, tal, y coge y lo exilia a donde está ahora la guerra de Putin contra Ucrania, ¿no? Y al Mar Negro, donde no se hablaba latín, en fin, en las fronteras del imperio, y escribe también otra obra que son las heroidas, cartas de mujeres, todas mitológicas, menos una, por cierto, Safo, para que veamos hasta qué punto tenían a Safo en consideración. Son todas mujeres que son mitos, Penélope, tal,
Criseida, menos Safo, que existió realmente, y alguna de contestación de los hombres a sus mujeres, ¿no? A sus amadas. O Medea, por ejemplo, de Eurípides, que es un descenso, lo de Jasón y Medea a los infiernos total, ¿no? Es el horror puesto en escena, ¿no? Cuando Jasón la abandona por otra y entonces ella mata al amante y a sus hijos también, ¿no? Y la tragedia tiene esa función catártica, ¿no? De ver el horror en los demás y decir esto no me pasa a mí y no me va a pasar a mí también. Bueno, pues hay muchas mujeres con poder, mujeres que reivindican el amor libre, mujeres que dicen la dignidad es que estemos juntos, que podamos amarnos, mujeres que se rebelan contra el poder de los hombres, en fin. Y bueno, como dices, mencionas muchas en el libro y merece la pena también ver ese lado, ¿no? Y ya para terminar, Emilio, una pregunta que sé que es muy difícil, pero si pudieras o tuvieras que recomendar solo un libro o solo una obra para alguien que quiera iniciarse en este mundo de los clásicos, ¿cuál sería? Una obra para iniciarse, Locos por los clásicos. Porque te inicias en los 36, son 36 capítulos cortos, te inicias en los 36. Pero más que un libro, ¿qué mensaje, todavía lo hago más difícil, fíjate. ¿Con qué mensaje te quedas del mundo clásico, de los clásicos? Me quedo con uno, que es Carpe Diem. Carpe Diem es un verso de Horacio, que traducido literalmente sería aprovecha el día, ¿no? Pero eso no lo entendemos bien. Aprovecha el día, no quiere decir vive la vida, podría ser, pero no quiere decir estar de botellón, de juerga, no, es vivir intensamente lo que se hace. Yo lo traduciría, lo entendería de otra manera. Creo que muchos de los que nos escuchan han visto, y si no la han visto, la tienen que ver, La vida de Brian, de los Monty Python. Es una película genial, es una parodia en total. Entonces, aunque hoy sería muy controvertida. Bueno, ya en su momento, Marcos, estuvo en muchos países prohibida, ¿eh? Sí, ojo, sí. Ahora no sé si lo dejarían tampoco volver a estrenarla. Es del 79, o sea que pasó 40 y... Ahora cuando... en el 22 han pasado 43 años. Bueno, y entonces el final acaba con Brian, al que han tomado por Jesucristo, crucificado. Todos los que están con él crucificados, están todos crucificados. Van a morir. Saben que van a morir. Como todos, ¿eh? Aquí no vamos a quedar ninguno. ¿Y qué hacen? Se ponen a lloriquear. ¡Uy, nos vamos a morir todos! No. Se ponen a cantar y a silbar. Busca el lado positivo de la vida. No sé si recordamos el silbido. Pues eso es Carpe Diem. Busca el lado positivo de la vida. No preocuparse por lo que muchas veces no va a pasar, como decía Churchill, y buscar siempre hasta en las peores situaciones el lado positivo de la vida. Con ese mensaje de los clásicos me quedo. Carpe Diem. Genial. Pues me parece un gran mensaje para terminar, de verdad. Y lo dicho, mil gracias de verdad, Emilio, por compartir tu conocimiento. No, gracias a ti, por favor, y por todo lo que haces, que me parece una labor extraordinaria y es un auténtico honor y un placer compartir contigo este tiempo. El placer ha sido mío, Emilio. Carpe Diem. Carpe Diem. Un abrazo muy fuerte. Gracias.